Muy buenas noches. La clase que voy a proceder a explicar se denomina la civilización inca y su objetivo es identificar y relacionar los principales elementos de la civilización inca. Bueno, su ubicación geográfica es lo que se denomina América Andina, ya, continente sudamericano. Es la extensión, hoy día se piensa que son unos 4 millones de kilómetros cuadrados, ya. Países tales como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte norte de Argentina y parte de Chile están en ese territorio, ¿ya? Albergó ciudades muy importantes como el Cusco, que fue la capital, ciudades como Quenco, Tipón, Machu Picchu, Ollanta, y otras. Bueno, ¿quiénes eran los incas? Los incas eran un pueblo que constituyeron un estado en forma, ¿verdad? Una civilización, ya que fue capaz de formar ciudades. Bueno, esto se piensa por distintas investigaciones, ¿verdad? Que esto habría surgido a partir del año 1300, siglo XIII, después de Cristo, y se habría establecido hasta la llegada de Francisco Pizarro a los españoles en el siglo XVI, ¿ya? Siglo XIII, después de Cristo, hasta siglo XVI, con la llegada de los españoles. Se dice que en un momento dado, esta cultura, esta civilización, llegó a tener unos 10 millones de habitantes aproximadamente, ¿ya? Y un idioma propio, el quechua. Bueno, algún tipo de características de los incas que son en realidad comunes con otras civilizaciones. Por ejemplo, eran politeístas, es decir, su religión descansaba en la adoración de varios dioses, ¿ya? Eran esclavistas, ya que la economía, el funcionamiento del imperio inca, eh, para ese funcionamiento era imprescindible la utilización de mano de obra esclava, ¿ya? Que eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. La esclavitud no se entendía como una instancia particular, eran esclavos del Estado inca. La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, aunque también desarrollaron la ganadería, la alfarería, algún tipo de metalurgia, algún incipiente comercio entre las regiones del imperio. Bueno, el principal gobernante era el Inca, también denominado Zapa Inca, un monarca absoluto que fue venerado como Dios, un Dios viviente. De ese punto de vista podríamos señalar, ¿verdad?, que el sistema político de los incas era un sistema bien teocrático, ¿ya? De adoración a un ser viviente, un Dios viviente, que era reconocido como un Dios, ¿ya? Y también era una teocracia porque se fundían, ¿verdad?, en un mismo órgano gobernante, tanto el poder político como el poder religioso, ¿ya? Bueno, ya señalamos, ¿verdad?, que la capital era el Cusco, ¿ya? De ahí se extendieron hacia otros lugares. Cuenta la leyenda que el jefe Manco y 6 hermanos hombres más 7 hermanas, ¿ya? Eh, ellos, según la leyenda, ¿verdad?, habían viajado desde el norte. Entonces el jefe Manco, ¿verdad?, tenía una vara de metal. Entonces el dios Viracocha le había encargado la formación de una ciudad, donde él colocara esa vara de metal en el suelo y ésta se hundiera. Ahí había que fundar la ciudad, de acuerdo a la leyenda. Bueno, Manco y sus hermanos y hermanas, ¿verdad?, eh, remontaron distintas regiones, llanos, cordillera, etcétera, hasta que llegaron a la localidad donde hoy día se encuentra el Cusco. Ahí Manco colocó la vara metálica en el suelo y este se hundió. Entonces se sintió que fue la señal que los dioses, especialmente Viracocha, le estaba señalando que fundara la ciudad. Pues Manco se desposa con su hermana y después fue su esposa, ¿no es cierto? Mama Ocllo, ¿ya? Y darían origen a la dinastía que gobernó el imperio. Bueno, el imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Es lo que la historia conoce como las rutas del Inca, o el camino del Inca. En nuestro territorio, ¿verdad?,
se sabe que hubo dos senderos o rutas del Inca, uno pegado a la costa y el otro por el interior, ¿ya? De hecho, cuando llega la expedición de Pedro de Valdivia a Chile, se dice que fueron guiados por esclavos incaicos y de esta forma habían llegado al Valle Central, ya siguiendo el sendero de los incas. Bueno, poseía un ejército grande, fuerte, con armas, estrategias, tecnología avanzadas para la época, con generales, o sea, gente dedicada a la guerra. El más famoso de estos generales, por lo menos para nosotros, es Sinchi Rocha. Sinchi Rocha. ¿Ya? El general Sinchi Rocha, ¿verdad? Este general había llegado con las tropas incas al Valle Central de Chile y habría extendido el dominio inca hasta la zona del río Maule. Bueno, algunos dioses importantes de los incas, ¿verdad? Era el dios Inti, dios Sol, ¿cierto? La Pachamama, diosa de la tierra, o simbolizaba la tierra, el dios del rayo, Illapa, ¿ya? Y el dios máximo, dios creador, sería Viracocha, ¿no es cierto? Ellos veían que el cosmos, su cosmos, estaba organizado en tres dimensiones, tres mundos, como decían, ¿ya? El mundo superior, el mundo medio y el mundo inferior. Los seres humanos, ¿ya? Según la visión inca, habitamos en el mundo medio, ¿ya? A la cabeza de la religión inca estaba un sumo sacerdote denominado Huillac Uma. Bueno, él presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Era así una especie así como ministro de culto, por decirlo de algún nombre. Pero este Huillac Uma gozaba de gran influencia y peso específico dentro del imperio Inca. Bueno, ahí tenemos más dioses, a los ya nombrados, ¿cierto? Tenemos Mamaquilla, diosa de la luna, protectora de las mujeres, Mama Sara, diosa del alimento y del maíz. Ya hay una coincidencia el nombre Mama Sara con un nombre más bien hebreo, ¿eh? Pero son coincidencias fonéticas nomás. ¿Ya? Pachacamac, dios creador de la costa. ¿Ya? Mamacocha, diosa del mar. Y Yacumama, diosa del agua. Bueno, personajes, ¿no es cierto? Dentro de la organización social de la familia de los incas tenemos la familia real, ¿cierto? El nivel más alto, con su soberano, el rey llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales, mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder era considerado sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijos. Con el tiempo, los incas dejaron de ser elegidos por la nobleza y empezaron a ser hereditarios. ¿Ya? Bueno, ¿qué le componían la nobleza? Funcionarios del Estado, sacerdotes, familias privilegiadas, etcétera. ¿Ya? A nivel de autoridades locales, de las distintas zonas del imperio, ¿verdad? Se encontraban los curacas, que eran nobles que correspondían a las autoridades y administración de los estados locales, ¿ya? Hacían de jueces y consejeros, administraban bienes, ceremonias y rituales. Es decir, el curaca era una especie de soberano o mini soberano estatal incaico en la región donde él gobernaba. Ese era el curaca. Era bastante importante la figura del curaca a nivel del pueblo inca. Bueno, el pueblo, ya, porque nosotros consideramos nuestro pueblo en idioma eh, quechua, ¿verdad? Serían los atunrunas, ¿ya? Los atunrunas o pueblo libre estaban compuestos por artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, etcétera, sirvientes, ¿ya? Pero ellos gozaban de una libertad. En cambio, la servidumbre o esclavos eran generalmente prisioneros de guerra, ¿verdad? Que eran esclavos del Estado Inca. Ahí tenemos, ¿verdad? Una imagen, una visión, ¿verdad? Sobre la organización social de los incas. La familia real, la nobleza, el curaca, el pueblo y la servidumbre. Reitero, en la diferencia entre pueblo y servidumbre, que el pueblo, a pesar de que tenía que responder a distintos requerimientos del Inca, gozaba de cierta libertad individual. En el idioma quechua, el pueblo se denominaba Atunrunas, ¿ya? Y
la servidumbre, también llamados los yanaconas, ¿ya? Ellos eran eh, sujetos a distintos requerimientos y sin ninguna posibilidad de oposición, ¿ya? De hecho, los yanaconas eran cambiados al arbitrio, ¿verdad?, del Estado inca de región y no podían, ¿no es cierto?, ellos en ningún caso oponerse. ¿Mm? Bueno, dentro de la organización política de los incas tenemos al inca, monarca supremo, al cual se consideraba un ser con divinos poderes. Controlaba todas las decisiones del pueblo. Su hijo o heredero al trono, ¿verdad? No necesariamente ese era el hijo, podía ser otra persona, ¿verdad? Generalmente el hijo se denomina Auki, heredero al trono, dice, elegido entre los hijos del Inca, de acuerdo con diferentes pruebas personales que tenía que afrontar, ¿ya? O sea, el Auki no le bastaba con ser, por ejemplo, el hijo mayor del Inca, tenía que demostrar que tenía aptitudes de gobernante. El Consejo Imperial, los Apunchik, estas las definiciones, ¿verdad? Y ya los nombrados curacas, ¿ya? El imperio, ¿cierto? Tenía 4 grandes regiones llamados suyos. A su vez, estos suyos o regiones grandes estaban divididas en provincias llamadas huamanis, ¿ya? Y de hecho, la palabra suyo le da el nombre al imperio inca, Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. ¿Y qué significa Tahuantinsuyo? Significa imperio de 4 regiones. ¿Ya? Hago un esquema, ¿verdad?, sobre las autoridades incas, ¿cierto? El inca, después el auqui, el consejo imperial, el tucuy ruwi, la nobleza y el curaca, el juez o líder local. Bueno, la economía de los incas, teníamos la agricultura, algún tipo de productos como el maíz, los porotos, los zapallos, la quinoa, la yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijoles, ¿ya? El consumo de la coca, por ejemplo, era utilizado fundamentalmente a nivel de trabajadores, era una suerte así de estimulante natural y les permitía sobrellevar muy bien el tema de la poca oxigenación, ¿ya? Recuerden que esto era altura fundamentalmente, ¿ya? Ahora, es clave entender que la economía de los incas era dirigida por el Estado. El Estado era dueño de las tierras y repartía para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. ¿Ya? Los incas, los jefes incas repartían las tierras entre las personas. Es decir, los incas no entendían la propiedad de la tierra como algo privado, sino que estatal. ¿Ya? Bueno, y también el Estado Inca eh, grababa con pesados impuestos a toda la población, especialmente al pueblo y a los yanaconas o esclavos. La agricultura en terraza, que fue una técnica utilizada por los incas, en donde se aprovechaban los cerros. Ahí vemos 2 imágenes, ¿verdad? De estos cerros. Es muy interesante cómo ellos iban irrigando, regando, dando agua a estas terrazas. ¿Ya? Y les permitían cultivar en zonas bastante estériles. ¿Ya? Ahí también tenemos, ¿verdad? Incluso aquí esta llama, ¿no es cierto?, pastando al lado, porque el constante flujo de agua desde la parte superior de la terraza hacia el inferior hacía que hubiera bastante pasto ahí. Por eso ese animalito ahí está pastando. Bueno, la arquitectura inca, ¿cierto? Algunas características, se caracterizaba por la solidez, la sencillez y la simetría. ¿Ya? A diferencia de los aztecas, ¿verdad? Los incas tenían fundamentalmente sus construcciones de tipo religiosas y también militares, ¿ya? Acá no tenían muchos edificios en donde se practicaban sacrificios humanos, eso lo diferenciaba de los aztecas, ¿ya? Como ustedes se acordarán, ¿verdad? Los aztecas habían pirámides o templos piramidales en donde la cúspide sacrificaban personas, acá no era así. Aunque sabemos hoy día que los incas sí practicaban, aunque en menor escala, el sacrificio humano. Esto famoso es el caso del niño del Cerro del Plomo, ¿verdad? En la región metropolitana, en que se sabe que fue un sacrificio humano hecho por los incas. El Templo del Sol, las ruinas de Machu Picchu y el Huasis, o Casa de Escogidas. 2 más elementos de la cultura inca, entender, ¿no es cierto?, que la ruina de Machu Picchu es el rostro en diagonal, ya horizontal de el rey, ¿no es cierto?, Tupac Yupanqui. Muchas gracias, cualquier duda me la realizan como siempre.